Hola, soy María Antonia Flores y hoy vamos a entrevistar a una alumna Spine que está dejando huella en el mundo. Hola Gaby, Hola Marianto, ¿cómo estás? ¿bien y tú? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí, de poder también conocerte un poquito más y pues bueno, de compartir un poco de mi historia. ¿Tienes algún recuerdo de tu primer día en Spine? Claro que sí, me acuerdo perfectamente. Yo creo que tú también de pronto te debes acordar de tu primer día. Entré a transición y yo entré un miércoles. Ok. Entonces, los miércoles teníamos día de juguete Ah. y pues podíamos traer como nuestros juguetes, ¿no? Y pues claro, yo era la primera, a mi papá se le olvidó por completo que yo tenía que traer juguete y pues nada, llegó al salón, todas las niñas con sus peluches, con sus Barbies, con todo. Y yo me ataco a llorar porque yo era como, y mi juguete, no traje mi juguete, auxilio. Y me acuerdo que mi papá nada, se volvió al carro y encontró como unos juguetes que tenía ahí, entonces me los dio. Y nada, fue súper lindo, como las niñas eran divinas, entonces eran como, ay, qué chévere tu juguete, me encanta, y como que intentaban ser como súper tiernas conmigo. La verdad fue muy lindo, o sea, creo que la ilusión que traía poder traer juguete al colegio era como un hit. Entonces eso me encantaba mucho. ¿Te acuerdas de tu primer día? Ay, sí, fue en kinder y nos estábamos presentando. Y nosotros ese día también pudimos llevar como algo representativo. Y yo me acuerdo que llevé como una almohada que me gustaba mucho. Y me la llevé al parque y se me cayó. Y estaba toda de lodo. Entonces fue muy chistoso explicarle a mi mamá cómo se me deshació mi almohada favorita llena de lodo. Ok, Entonces era como, ok. mami, hola. Entonces fue muy chistoso. Ok, ok, me imagino. ¿Tienes algún recuerdo especial de tus profesoras o compañeras? Sí, creo que uno de los recuerdos más fuertes que tengo del colegio fue cuando estaba como en séptimo, creo. Mi papá se fue a vivir a Australia y pues lo extrañaba demasiado, ¿no? Entonces ese año fue el año de la necedad. Entonces Ay. me empezó a ir mal en el colegio, cambié de amigas, o sea, de todo. Y me acuerdo que en una entrevista que me hizo pues mi directora de grupo, estábamos con mi mamá y me dice como, Gaby, tú tienes que saber que tú eres una niña muy fuerte, que te admiro mucho y que yo sé que puedes lidiar con esta situación de que extrañas a tu papá de una forma mucho más sana. Ujú. Y la verdad, desde que ella me dijo eso, como de que yo era una niña muy fuerte, que yo era muy capaz, como que todos los días me lo recuerdo y siempre que tengo algún mal día es como, uff, me acuerdo de esas palabras que ella me dio y la seguridad con la que me lo dijo, que creo que es lo que también me ha llevado muchas veces a lograr muchas cosas que pueden ser difíciles. Y sabes, eso es algo muy lindo porque uno como estudiante le gusta que le reconozcan, entonces que la directora te diga, yo creo en ti, es, wow, uno siente Así súper es. especial, súper motivado. Sí, la verdad, yo creo que ese trato que hay como personal con las profesoras, donde uno dice como, es que siento que es como o una mamá o una tía o una amiga, esa cercanía que hay con ellas, yo creo que, o sea, rompe todo, ¿no? Claro. Rompe todo y creo que ese es un valor gigante que tenemos aquí, como el tipo de docentes que tenemos, la relación que tienen con nosotras, el amor, el cariño, la misericordia también con la que Ujú. nos ven a nosotras, aunque a veces podemos ser insoportables. Yo creo que eso realmente hace la diferencia. Entonces, síguenos contando, ¿qué era lo que más te gustaba cuando eras estudiante? ¿Tenías un hobby o algo así? Sí. Bueno, a mí toda la vida me ha encantado bailar. Ujú. No sé si tuviste clase con Rochi. Sí, vine segundo. Listo. Pues Rochi era una profesora que la verdad nos enseñó a bailar a muchísimas de nosotras. Creo que ya perdí un poco la práctica, pero me encantaba la clase de danzas, me fascinaba ponernos las faldas, ensayar los bailes, sobre todo porque también explorábamos mucho como el folclore, entonces eso me encantaba, o sea, yo bailé desde sanjuanero, joropo, cumbia, o sea, todo lo que tú quieras, yo lo bailaba y eso me encantaba, me llenaba demasiada ilusión aprenderme los bailes, ensayar, hacer bien los pasos, todo, eso me encantaba. Ay, Entonces, qué muy lindo. chévere. No sé si tú estuviste en la presentación de segundo, o sea, cuando las de sexto estaban en segundo.
No sé. No, vino Rochi y nos enseñó a bailar cumbia. ¿Ah, sí? Yo amé esas clases porque yo decía, ay, mamá, tengo danzas. Y mi mamá me decía, ¿y qué pasa? Yo es que vamos a bailar cumbia. Y yo soy muy tiesa para bailar cumbia. Eso era muy lindo porque Rochi me tenía una paciencia. Sí, Entonces era, es que Rochi tenía demasiada paciencia. me agarraba para un lado y me decía, es que no, no es así, es así. Entonces me gustaba mucho las clases de danza con Rochi. Sí, sí, sí. Rochi es como patrimonio cultural de Aspaen, entonces un hit. Bueno, Mando, cuéntame, ¿qué es lo que a ti más te gusta hacer en el colegio? ¿También te gusta bailar o tienes otro hobby? Pues la verdad, bailar me gusta mucho. Yo estoy con Cata. También Cata tiene una paciencia súper divertida. Entonces me gustan mucho las clases de danza porque juntamos danza y actuación. Pero un hobby que tengo así, hablando, actuación. Yo amo actuar. Ok. Entonces me gusta mucho porque las profes lo saben. Entonces siempre que hay como una presentación o así, es como, entonces hoy vamos a hacer una presentación sobre género literario. María Antonia, te toca actuación. Entonces ve como mi cara de alegría. Entonces me gusta mucho porque las profes te conocen. Sí, claro, o sea, como que te dan la oportunidad también de hacer eso que te gusta y como de Mm, potenciarte en eso sí. que te apasiona y en lo que seguramente eres muy buena. También la poesía me gusta mucho. ¿Mm? Me gusta mucho hacer poemas. A veces salen buenos, a veces malos, pero pues uno aprende el proceso. Qué divino, me parece espectacular, o sea, para mí hacer poemas y, o sea, digamos que me gustaba mucho la clase de español y todo eso, pero yo creo que hacer como rimar las palabras, el número de Sí. sílabas y yo no sé qué, yo creo que eso es un reto, entonces me parece súper chévere que te guste. Ay, gracias. ¿Cómo crees que Spain te ayudó a descubrir lo que querías estudiar, lo que querías hacer? Bueno, la verdad me acuerdo muy puntualmente del momento. Estábamos en una clase y nos pidieron como hacer un mock-up de una aplicación. Ok. Entonces, yo súper emocionada, yo soy fan de la tecnología, entonces apenas supe que pues que teníamos como ese reto, yo dije, wow, es que definitivamente las aplicaciones nos cambian la vida y nos la mejoran por mil. Entonces, me acuerdo que diseñamos una aplicación donde tú podías como educar al algoritmo que te iba arrojando música. Y yo en esa época escuchaba demasiada música de muchos tipos que ahora casi no escucho, pero escuchaba como full rock, un montón de cosas. Y en ese momento fue cuando me di cuenta pues que quería estudiar comunicación audiovisual y multimedia, ¿Y te ¿sí? acuerdas de que hiciste la presentación específicamente? Sí, o sea, era de eso, como no me acuerdo muy bien del nombre, pero era básicamente sobre cómo por medio de las emociones y como el mood en el que estabas, la aplicación te arrojaba diferentes como géneros de música, entonces tú podías como descubrir un montón de música que no conocías, dependiendo del mood o como que por algoritmo, entonces también te mostraba eh, como tipos de cantantes o músicos similares o tipos de como ritmos similares. Eso digamos que ahora lo podemos conseguir un poco más fácil con Claro. Spotify, pero era súper específico, entonces me encantó como diseñar toda la interfaz de la aplicación, hacer todo eso y yo dije como, wow, esto me encanta mucho y pues también obviamente como hacer videos y todo este tema me parece súper chévere, entonces ahí fue cuando elegí mi carrera. Bueno, Manto, ¿y tú de pronto con lo que has estudiado en el colegio y has aprendido, has podido más o menos pensar en qué te gustaría hacer cuando grande? A mí me gustaría ser actriz, pero digamos que algo no tan lejano sería profesora de inglés, Ok. porque yo siento que como persona soy muy paciente y especialmente con las niñas. Entonces me gustaría mucho enseñarles que, no sé, siento que sería muy divertido Mm. y yo sí me considero buena en inglés, una buena estudiante de inglés. Entonces, sí, con todos los conocimientos que mi profesora me da, también los podría tomar mucho en cuenta porque Albita nos tiene una paciencia, o sea, que Me ni siquiera imagino. yo tengo. Entonces es muy lindo inspirarse de las mismas profesoras. Sí, total. O sea, a mí también me pasaba lo mismo y de hecho en algún momento pensé estudiar pedagogía infantil porque yo me muero por los niños, o sea, me encanta y después ya cuando yo empecé como a apoyar en temas de formación con las niñas de Yari, tú has ido a Yari, me Ay, sí. imagino, también era pues súper chévere. Entonces, sí, yo creo que las profesoras son una fuente de inspiración gigante para la hora en la que uno dice como, wow, ¿quién me motiva? ¿Quién Definitiva. me inspira? Yo creo que hay profesoras que dejan mucha marca en uno. En la SPAI nos enseñan que liderazgo empieza sirviendo. ¿Cómo sirves tú desde lo que haces? Wow, esta pregunta me parece bastante profunda. No solamente desde el qué hacer en mi trabajo, sino en lo que yo hago en mi vida, ¿no? Y
Y yo creo que uno empieza sirviendo en la casa de uno, ¿sí? Ujú. Con los papás, con mi hermano, al menos en mi caso, con mis abuelas, con mis tías, con mis tíos. Em, y yo creo que mi casa y mi familia han sido un gran como maestro para mí para aprender a servir, ¿sí? No precisamente por cosas fáciles o sencillas o porque todo brille por su perfección, sino porque todo el tiempo estamos aprendiendo a amarnos mejor, a apoyarnos, a ayudarnos. Y yo creo que es eso al final. O sea, Ujú. yo también veo Iragua y Aspaen y Atabanza y Quinavalo y Todo. todos como una familia, ¿no? Entonces, yo creo que es cuidar al otro, tratarlo, quererlo, entenderlo, como también si fuera tu familia, ¿no? Y también, digamos que me gusta mucho a veces cuando, no sé, no me gusta mucho alguna persona o algo así, imaginármela cómo sería de niña o de niño, ¿sí? Y me pongo a pensar cómo se vería físicamente, cómo actuaría, qué sentía de niño. Y eso me parece un hit, Guau. porque me ayuda un montón también a ver con misericordia a los demás, que creo que es algo que siempre nos enseñan aquí. Em, y es ver al otro con misericordia, con paciencia, con compasión, con empatía. Entonces, yo creo que eso es algo fundamental para un líder, Guau. definitivamente. ¿Cómo crees que Spy nos inculca los valores para mostrarlos en la vida? Bueno, yo creo que los tiempos han cambiado mucho. Okay, sí. En mi época, de pronto, yo creo que eran más estrictas las profesoras, era como que todo esto tiene que ser así, no sé qué, que igual lo hacían con muchísimo cariño, ¿no? Y lo Claro. agradezco profundamente. Pero yo creo ¿qué es eso? O sea, yo creo que están tan presentes como en la rutina diaria del colegio, en la virtud de la semana, la virtud del año, la Mm, temática del año, la misa, o sea, tantas cosas, que al final es que te quedan el chip, ¿sabes? Como sí. que creo que por más escapatoria que uno quiera tener, ahí quedan los valores, ¿sí? Y también te dan un montón de ejemplos. Por ejemplo, pues que a uno le enseñan también a ser buena amiga, ¿no? Que Sí. yo creo que eso no lo enseñan en ningún lugar. Es como, oye, aprende a perdonar, aprende a entender, aprende a pasar la página. Todo ese tipo de cosas yo creo que es porque están en nuestra sangre, literal. Y de hecho me parece chistoso porque yo hice muchas amigas de Iragua que no eran de mi promoción después de Ah, graduarme qué chévere. y las he hecho por diferentes razones en la universidad, en un lado, en el otro. Y, y yo creo que para mí no era necesario que fueran de mi promoción, que fuéramos amigas desde transición, sino el simple hecho de saber que fueron formadas de la misma forma, de la misma manera que yo, para mí ya es todo. Es como pongo mi confianza en ti porque sé que fuimos formadas de la misma Mm. manera. Entonces, eso me parece un hit. Y, ¿sabes? Yo siento, la verdad, que Spine fortalece mucho eso. Si ves aquí en las actividades, casi siempre son en promoción Sí, para total. fortalecernos, La unidad. porque, claro, a veces uno no sabe si el próximo año nos va a tocar con las mismas amigas. Entonces, que si por alguna razón no me toca con mis amigas, yo tenga, pero ya tengo a estas amigas. Entonces, que no nos dé duro dejar ir. Sí, así es. Yo creo que al final nos volvemos todas como una familia, como una hermandad, y me parece divino. Por ejemplo, en mi época creo que entre promociones no éramos muy cercanas, pero yo veo que ahora todas ustedes son amigas de todas, lo cual me parece espectacular. Es como, primero, el networking, pues gigante. Segundo, se apoyan un montón. Tercero, viven tranquilas, relajadas, ¿sabes? Como que súper, súper relajado todo. Entonces me parece un hit que yo veo que niñas grandes y chiquitas son amigas y me parece wow. Y si lo ves, siempre que viene personerita, personera, vigía, las niñas de 12, o sea, no nos da pena, siempre es como, ay, hola Isa, ¿cómo estás? ¿Qué van a hacer? Entonces, muy lindo ver cómo de cuando uno de chiquita le daba miedo, decía, ay, no, no me puedo Sí, sí, acercar porque sí. tiene un poder, tiene Es más grande que sí, tiene un yo. mayor rango. Ahora uno dice, hola Isa, ¿cómo estás? Entonces, es muy lindo saber eso. Sí, 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 eso es cierto. Yo creo que se vive con más naturalidad todo y no con tanto como protocolo. Me Sí. parece divino, la verdad. ¿Qué significa para ti tener una voz que inspira a otros? Muy bueno. Mm, yo creo que ser una voz y querer ser una voz que Claro. inspire a los demás implica mucha responsabilidad. Yo no solamente me represento a mí, represento a mi familia, a mis amigas, a mi colegio, a mi universidad, ¿sabes? Como
estoy completamente permeada por todos los ambientes en los que he crecido y la gente que me rodea. Y yo creo que no solamente implica cuidarme a mí, sino también cuidar a los demás. ¿M? Y también creo que es algo muy importante, por lo que siempre uno deberá luchar, y es la humildad. ¿M? No, sí. Es tener la nobleza de agachar la cabeza y aceptar los errores que uno comete. Y eso fue algo que yo aprendí un montón en el colegio y mis amigas seguramente lo tienen clarísimo. Y es que yo siempre he sido súper despistada. ¿M? Ok. Ya luego me di cuenta de que era un tema de atención y demás, y bueno, lo tratamos, pero yo creo que eso me enseñó, o sea, equivocarme tanto todo el tiempo por cosas mínimas, realmente pues me enseñó a eso, ¿no? A que uno debe pues ser consciente y conocerse a uno mismo y saber que uno se puede equivocar. ¿M? Claro. Y cuando las personas que de pronto te admiran, que confían en ti, que dependen de ti, conocen esas debilidades tuyas, pues permite mucha más cercanía, ¿sí? Mm. Es donde tú logras enseñarle, explicarle, guiar a la otra persona y decirle, no, mira, es que se hace así. No, sí, yo también cometí el mismo error, pero hagámoslo diferente. Oye, tenemos este problema, ¿cómo lo podemos resolver juntos? ¿Mm? Entonces yo creo que eso ha sido fundamental, al menos en mi caso, es tener esa flexibilidad, ¿sabes? Y es ese aprender constante y todo el tiempo tener también sed de aprender más y de hacer las cosas mejor. Y no quedarse con, por eso decir una mala nota. O sea, decir como, en qué me equivoqué y hacerlo. Exacto. Y algo que Spain ayuda, nos ayuda mucho, ya que tenemos el feedback. Entonces nos dicen, ¿en qué te equivocaste? Entonces nosotras decimos, no sé, en la pregunta 10 decía ta, 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 ta. Entonces nos ayudan. Entonces, para que seamos mejores personas cada día. Sí, total. Y yo creo que ya las profesoras lo van conociendo a uno y ya van sabiendo cuáles son esas debilidades que uno tiene y buscamos formas distintas de hacer las cosas, ¿no? A veces unas son más difíciles que otras. Claro. A mí, por ejemplo, me costaba demasiado matemáticas, o sea, yo era como, no, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Eh, pero también llegó un punto en el que yo acepté que esa era una debilidad mía y dejó de atormentarme de pronto, ¿sí? Sino que yo ya era como, ay, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? O sea, es como también aprender a no frustrarse por esas Ujú. cosas, sino verlas de formas distintas para uno también tener una mejor vida, digámoslo así. ¿Tú tienes alguna historia así que te haya pasado en el colegio, que haya sido como muy chistoso para todas? No, la verdad, o sea, o sea, son tantas cosas que han pasado, como cuando me postulé para personerita y lloré de la felicidad cuando me dijeron. Y fue muy chistoso porque las niñas me decían, ¿y por qué estás llorando si ganaste? Y una niña les gritó, es que está llorando de felicidad. Entonces fue muy lindo ver como la unión que tengo con mis compañeras siempre se Sí, fortalece. buenísimo. Sí, yo creo que llorar de felicidad es un sentimiento espectacular y bueno, pues me encanta Sí. que seas la personerita. Ay, gracias, Gaby. ¿Qué le dirías a un estudiante de Spain que está empezando su historia? Bueno, Manto, yo le diría que disfrute mucho. El colegio es espectacular. Yo creo que uno no lo entiende hasta que se gradúa y empieza a vivir la vida de adulto. Pero yo creo que a veces uno tiene un afán de crecer, ¿no? Un afán de crecer que todavía no entendió por qué uno de niño lo tiene. Pero yo creo que es disfrutar cada etapa, ¿no? Y yo creo que eso fue también algo que me enseñó mucho Iragua, como disfruta cada etapa, vive cada momento, que luego tendrás la oportunidad de disfrutar el siguiente, ¿no? Y creo que eso es lo que he intentado hacer también en mi vida, ¿no? Intentar como disfrutar Ay, ahorita a mi sí. edad, en lo que estoy haciendo, en el momento, luego vendrán otros. ¿M? Entonces, eso me parece que es clave y también que sean muy agradecidos. Nice. Si pudieras hablar con tu yo de preescolar, de primaria, ¿qué le dirías? Uf, le diría que no sabe lo que se viene. O sea, yo creo que la imaginación se queda corta cuando uno es chiquito. Mm. Y uno no se alcanza a imaginar todas las cosas que uno puede lograr. Entonces, le diría que va a estar súper orgullosa de mí, Ay. que soy muy inteligente, así a veces no lo creyera, em, que voy a ir construyendo poco a poco esa vida que quiero,
También, como que yo creo que uno de chiquito todo el tiempo piensa mucho como en cómo será mi vida amorosa, tendré novio, cuándo tendré mi primer novio, ¿no? Y pues hoy, a mis 26 años, digo como estoy muy orgullosa de la vida afectiva también que he tenido, gracias también, obviamente, a todo lo que he aprendido acá. Claro. Pero yo creo que es eso. O sea, le Mm. diría como tu familia va a estar súper bien, vas a ser súper pila, vas a hacer una maestría que no te imaginas. Yo estoy haciendo una maestría en gerencia de la innovación. Me encanta, Ajá. soy feliz. Vas a tener un novio, wow, que te va a querer un montón. Tus amigas, o sea, tus amigas se van a triplicar de las que ya tienes en Ay. este momento. Entonces yo creo que eso le diría. Para terminar la entrevista, ¿podrías completar esta frase? Mi historia comenzó en Aspen y gracias a eso hoy puedo. Bueno, mi historia comenzó en Aspaen y gracias a eso tengo un montón de gente que quiero un montón, que puedo constantemente crecer amistades y cultivarlas y mantenerlas también. Y al final eso se traduce en impacto. Puedo impactar en la vida a través de la amistad.